En México, en el 95% de las transacciones financieras se utiliza dinero en efectivo. Y a decir del presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, hoy día este método resulta, además de obsoleto, costoso. Primero Banco de México lo tiene que diseñar, lo tiene que producir en la fábrica de billetes, lo tiene que guardar, que distribuir. Los bancos tenemos que llevarlo a los puntos de venta, de ahí estarlo resguardando. Para transitar del mundo analógico al digital en materia financiera, la banca mexicana y el Banco de México desarrollaron CODI, una nueva aplicación para realizar cobros y pagos a través de un código QR. Esta plataforma permite hacer pagos de manera eficiente, segura y en tiempo real, es decir, inmediatos, a través de dispositivos móviles. Básicamente es extender la arquitectura del SPEI, que no tenía esta modalidad. La aplicación comenzó a operar formalmente este 30 de septiembre, luego de haberse puesto a prueba exitosamente en 3 ciudades del país. Y de acuerdo al Banco de México, es tan segura que actualmente 29 bancos del país ya la utilizan con múltiples beneficios para sus usuarios. Para quien hace el pago, pues es hacer transacciones simples, inmediatas, sin costo, en una infraestructura con altos estándares de seguridad. Para quien recibe los recursos, que la liquidación de los pagos sea inmediata, que se eviten tiempos de espera para la liquidación. El objetivo de CODI es disminuir cada vez más el uso del efectivo al hacer de los teléfonos inteligentes una herramienta tecnológica que acerque a los más de 34 millones de mexicanos con este tipo de dispositivos servicios financieros. La nueva aplicación podrá ser descargada de manera gratuita en tiendas digitales y a través de la institución bancaria de su preferencia. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.